Hola, bienvenidos a la última lección del programa Change in a Day, cambiando en un día. La última lección es la más en donde vamos a poner en práctica todo lo que hemos estado aprendiendo y los fundamentos que hemos ido generando en las lecciones anteriores. Esta lección se llama El Nuevo Yo, rediseñando el ego. Si os acordáis, hablábamos de la creación de un mundo en el que las cosas funcionan de la manera en que yo quiero que funcionen. Y ahora lo que estoy definiendo es qué tipo de persona opera, funciona adecuadamente, coherentemente dentro de ese nuevo mundo. Es el viaje de un mundo, del mundo actual al mundo nuevo. Y el mundo nuevo que está creado conceptualmente necesita un yo que lo va a crear en el mundo de lo manifestado, que lo va a crear realmente. Vamos a ver cómo el sistema maestro, que es el concepto o los diferentes conceptos que integran nuestro proceso de toma de decisiones e interpretación de la realidad, puede ser modificado a voluntad. Vamos a darnos cuenta cómo el ego se expresa a través de su sistema maestro dentro del nuevo mundo. Estos son los pasos que vamos a seguir. Este es el proceso. Primero vamos a definir, lo habíamos visto ya, el objetivo magno. El segundo, vamos a establecer una nueva identidad. En el tercer caso, vamos a diseñar los elementos que constituyen la nueva identidad, el nuevo sistema maestro. En el cuarto paso, describiremos el nuevo yo. Es decir, qué tipo de nuevo yo es el que se comporta, conduce, actúa en ese nuevo mundo. Llenaremos la cartulina con la nueva identidad y su sistema maestro. Y esta es una recomendación que yo hago, que se lo presentes a alguien, puede ser un grupo de personas amigas o puede ser una sola persona. Exprésale cómo es tu vida y luego pregúntale qué tan congruente es. Bueno, ahora lo analizamos. Por último, accederemos a la nueva identidad aquí y ahora. Utilizaremos el poder de la hora para hacer todas estas cosas. Primer paso, tenemos que describir una meta magna. ¿Cómo quiero que sea mi vida dentro de ese nuevo mundo? ¿Cómo me gustaría que fuera? ¿Qué quisiera que existiera en mi vida? ¿Cómo sería yo cuando me levanto, cuando me acuesto? Aquí lo importante es que lo que nosotros vamos a escribir esté hecho en tiempo real. No está muy bien, pero se entiende. En tiempo real, en tiempo presente. Es decir, cuando yo esté describiendo mi meta magna, yo debo describirla en tiempo real. Quiero decir, en tiempo presente. Por ejemplo, vamos a suponer que yo y voy a adquirir una identidad. Es correcto decir, yo soy un consultor de empresas exitoso y es yo soy, no yo seré. ¿De acuerdo? Es yo soy un consultor de empresas exitoso, me levanto a la hora que tú quieras levantarte y en ese momento verificas en tu correo electrónico cuántos clientes están deseando contratarte. Ese es el estilo de vida. Te subes a tu Mercedes, si es que eso es lo que quieres, o convives con los amigos en el bar a las 12 del día, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, la descripción de la meta magna debe de ser, por mi parte, debe de tener la menor cantidad de ejemplos posibles, porque estaría coartando o de alguna forma estaría incidiendo o influyendo en lo que tú quisieras escribir. Lo único que tengo que decirte aquí es que escribas aquel que es tu sueño de vida. Descríbelo ahora en este momento. Si quieres, corta el vídeo en este instante y date 5 minutos. Yo voy a continuar por efectos de tiempo, pero tú en este instante te puedes dar 5 o 10 minutos para escribir tu meta magna. De nuevo, algo importante acerca de esto. No importa lo que escribas aquí y ahora. Con el paso de los días te puedes ir encontrando que aquello que escribiste tiene que ser corregido. Te llegan nuevas ideas a la cabeza, nuevas formas de expresarlo. No te preocupes, regresa a tu hoja de papel o electrónica, donde sea que escribiste tu meta magna, y reescríbela tantas veces como sea necesario hasta que te sientas a gusto. No modifiques los aspectos fundamentales, porque modificar los aspectos fundamentales es como olvidar lo que has hecho y volver a empezar, pero sí le puedes cambiar detalles que a ti te parezcan que son más congruentes con lo que quieres conseguir. Y ahora vamos a irnos con el sistema maestro. ¿De acuerdo? ¿Qué significa el sistema maestro? El sistema maestro es un conjunto de elementos que nos llevan a tomar decisiones de manera rutinaria y sistemática
valga la redundancia, todos los días. ¿Qué ocurre con esas decisiones rutinarias de todos los días que tomamos? Pues que finalmente van construyendo el estilo de vida que nosotros tenemos. Decidimos en qué enfocar la atención, decidimos en qué no enfocarla. Y al cabo del día, y al cabo del mes, y al cabo de los años, mi vida se fue construyendo de una manera en donde, de nuevo, se dan ciertas probabilidades, pero otras no. Aunque todo pueda eventualmente ser posible. Entonces, basado en la meta que acabamos de escribir, porque todo es basado en la meta, es alineado con la meta, así se expresa, vamos a definir los siguientes elementos. Primero, trabajaremos con las creencias necesarias que yo utilizaré para alcanzar, para darle a mi cerebro la congruencia de que puede alcanzar esa meta. En segundo lugar, como las decisiones que yo tomo están basadas fundamentalmente en nuestros valores, en mis valores individuales, quizá tenga que redefinir mis valores personales, porque aunque tú creas que no tienes o que no has definido nunca valores, sí los has hecho, naciste en cero y finalmente fuiste creando un conjunto de valores en tu vida que no vienen de ninguna meta en concreto que quieres alcanzar, sino que han sido aleatoriamente obtenidos por la sociedad, los padres, etcétera. El punto es que ahora tú, que has sido en el asiento de atrás del autobús mientras otros lo conducían, lo que has decidido es tú ponerte al volante del autobús y tú conducirlo. Y eso es decidir cuáles son los valores que quieres que guíen tu vida para alcanzar un resultado determinado. Estos valores tienen que ser medidos con unas reglas concretas que te permitan experimentarlos, yo te lo explico con más detalle. Luego tenemos que apoyar nuestras creencias necesarias y nuestros valores en historias, o lo que se conoce técnicamente como referencias. Esas historias sustentan las creencias y los valores en concreto, es decir, las hacen reales ante nosotros. En ese proceso vamos a tener que controlar nuestros estados emocionales, porque cuando yo tenga que hacer un trabajo y no tenga ganas de hacerlo, lo más probable es que no lo haga. Entonces, primero tendré que generar las ganas y luego hacerlo. El no seguir sistemáticamente un proceso, que no tiene que ser complicado, aplicando la ley de lo más sencillo. Tiene que ser simple y sencillamente un proceso sistemático y que yo realice todos los días. ¿Para qué? Pues para conseguir el resultado en el tiempo que yo quiero. Para eso necesito controlar mis estados emocionales y tengo que entender la diferencia entre vicios y virtudes. También tengo que tener en cuenta y vigilar mis encantamientos. ¿Qué son los encantamientos? Pues son frases que nosotros repetimos una y otra vez como si fuesen mantras, como si fueran lemas de nuestra vida, pero que no nos damos cuenta porque van directos a nuestro inconsciente y determinan el estilo de vida con el que yo me voy a encontrar. Ahora también lo vemos en concreto y finalmente vamos a trabajar en una cosa que se llama código de conducta, que es una serie de cosas o de actividades, de hechos, de actos concretos que yo debiera de hacer todos los días para integrar en mi conducta todo lo que he estado trabajando previamente, mis creencias, mis valores. Puede ser una sobresimplificación de cómo los seres humanos tomamos decisiones, pero con un pequeño cambio que hagas en cualquiera de estos conceptos, no tiene que ser todo. Un pequeño cambio que hagas en cualquiera de estos conceptos puede representar y representará un cambio en tu vida. El único problema que nosotros los seres humanos tenemos con el cambio, por ejemplo, si yo me voy camino de una población en concreto, digamos que yo me voy camino de Pontevedra, y a mitad de camino decido desviarme para León, hay un punto en concreto en donde tú te puedes seguir a León y termino en León, yo sí puedo entender, si conozco Pontevedra, puedo entender la diferencia que hay entre León y Pontevedra. Y podrá gustarme más o podrá gustarme menos. Pero entenderé la diferencia entre los dos destinos. El único problema del cambio humano es que yo tomo una ligera decisión en mi vida, lo cual produce un cambio, un pequeño y ligero y diminuto cambio, pero que ese cambio con el paso del tiempo se va potencializando y va haciendo que las dos líneas temporales, la que iba a ser y la que es, se vayan alejando. Pero yo nunca voy a tener noción, nunca, una vez que llegue al destino de la segunda línea, nunca voy a tener noción cuál hubiera sido mi destino en la primera línea. Podría establecer una especie de estimación, pero no puedo saber dónde hubiera estado. Lo que sí tengo que tener es la certeza, la garantía, la seguridad de que un pequeño cambio modifica tu vida. Ya no es la misma, el destino cambió. Aunque sea por instantes, aunque digas ya me regreso. Bueno, esa regresada
digamos que inicias un camino y decides regresarte, ya no te dejó en el mismo lugar, por lo menos no desde el punto de vista humano, aunque el nuevo segundo lugar, en el caso concreto de muchas personas, no se distingue mucho del antiguo primer lugar. Lo que queremos es un nuevo segundo lugar que realmente sea un cambio drástico y fundamental contra el antiguo primer destino al que nosotros hubiéramos ido a llegar, que de nuevo nunca lo vamos a conocer. Digo, no sé si estoy complicándote un montón, pero realmente este es el problema del cambio humano, que sabemos a dónde llegamos, pero no sabemos a dónde hubiéramos llegado si no hubiéramos hecho ese cambio. Yo le dije que sí a un trabajo y dejé pasar los años y obtuve determinadas experiencias de vida. ¿Qué hubiera pasado si le digo que no a ese trabajo? Seguramente mi vida hubiera sido diferente. No sé en qué medida y no sé en qué circunstancias, no sé si mejor o peor, pero hubiera sido diferente y eso es obvio. La única cosa es que yo no sabré nunca cuál es la diferencia. Por eso es tan importante hacer las cosas en función de lo que la gente que tiene lo que yo estoy buscando hizo. A eso se le llama modelar. Vamos a empezar con las creencias entonces. Para identificar, yo voy a explicarte, en cada una de estas láminas voy a explicarte lo que es. Lo que te recomiendo es que después de cada una de ellas, en la primera revisión o en la segunda o en la tercera, en la que quieras, te detengas en este instante y completes el trabajo. Me escuches mi explicación todas las veces. Voy a estar dispuesto a repetirte esto hasta el cansancio, una y otra vez. Solo tienes que poner stop, regresar y repetir y me vas a encontrar diciéndote lo mismo. Entonces, cada vez que yo te enseñe algo, la recomendación es que te detengas y lo pongas en práctica. A lo mejor te digo, no en la primera oportunidad, pero en las subsecuentes oportunidades. Primero, identificación de creencias. Vamos a identificar, hay dos tipos de creencias. Están las creencias que me impiden conseguir mis resultados. Te voy a poner un ejemplo, una mujer que se quiere casar, pero cree que todos los hombres son infieles. Bueno, yo puedo más o menos con mi bola de cristal o con lectura de tarot o cartas o mano, algo por el estilo, pero puedo saber que esa mujer va a terminar o soltera o casada con un infiel. ¿Por qué? Porque no hay forma, probabilísticamente hablando, si todos los hombres son infieles, me case con el que me case, voy a tener un problema de infidelidad, ¿no? Entonces esa es una creencia, esa no es una estadística, esa no es una verdad. Es como una expresión acerca de los españoles o los mexicanos o los colombianos. Cualquiera de esas expresiones son mentira, porque para que yo pueda expresar una cosa de ese tipo, tendría que conocer a todos los españoles, mexicanos o colombianos. Y aún conociéndolos a todos, me encontraría fundamentalmente que no son iguales. Pero bueno, utilizamos ese tipo de generalizaciones y no son incorrectas. Lo único malo es pensar que son realidad. Son ayudas, por ejemplo, el fuego quema. Sí, efectivamente, es una buena generalización. ¿De acuerdo? Entonces, pero no todas las generalizaciones nos conducen al mismo lugar. Entonces, las creencias son construcciones acerca del mundo que pudieran ayudarme a llegar o pudieran evitar que yo llegara. Por ejemplo, la que comenté, ¿no? Entonces, primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué podría impedirme alcanzar mi meta? Aquí vienen un montón de razones internas, como por ejemplo, bueno, es que yo ya no tengo edad para estas metas, es que yo no tengo dinero y solamente las personas que tienen dinero pueden conseguir estos resultados, o es que no tengo estudios, o es que cualquier excusa que yo me pongo por la cual no alcanzo una meta en concreto, es una creencia que está bloqueando mi camino a alcanzar la meta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que identificar esas creencias y destruirlas. ¿Cómo se destruyen? Bueno, sencillamente cuestionándolas, encontrando situaciones que demuestran lo contrario, ¿de acuerdo? Las contracausas que se llaman, ¿no? Por ejemplo, si yo pienso que no tener estudios universitarios impide que una persona gane dinero en la actualidad, pues solamente tengo que enfocarme a que el 65% de los millonarios del mundo no tienen estudios universitarios. Y los tres más grandes millonarios del mundo, los tres los 1, 2 y 3 no tienen estudios universitarios. Es decir, que me da la impresión que el estudio universitario y el éxito económico y financiero no necesariamente van de la mano. Y así con la edad suficiente también. El coronel Sanders, que creó la empresa Kentucky Fried Chicken,
pues tenía 60 y tantos años cuando empezó a, a intentar poner su empresa. Digo, yo todavía no llego a esa edad, pero si el coronel Sanders lo pudo realizar, seguramente cualquier persona de menos de esa edad está igual de capacitado que él para hacerlo. Por cierto, tampoco tenía estudios avanzados en marketing o en comercialización de restaurantes, ¿no? Son ejemplos. Y también hay ejemplos de lo contrario. El punto es que no me interesa enfocarme en ellos, me interesa enfocarme en los ejemplos que posibilitan, no en los ejemplos que imposibilitan, ¿no? Bien, entonces ya tenemos qué podría impedirte conseguir tu magna meta. Y ahora transforma esas excusas en creencias positivas. Por ejemplo, no importa la edad que tengas, si tu sueño es suficientemente grande, lo vas a conseguir. O como decía Benjamin Disraeli, ¿no? Un filósofo del siglo XX que decía, cuando un hombre se compromete con un futuro, el universo conspira a su favor. Él hablaba de compromiso, hablaba de compromiso como o lo consigo o me muero. Eso es comprometerse, es entregarse en la totalidad. Y él lo que decía, lo que opinaba, que era una experiencia que él había tenido, era que cuando nosotros nos comprometemos con un futuro específico determinado, comprometerme es ese o nada más, entonces el universo en ese instante dice, caramba, parece que este hombre va en serio o esta mujer va en serio. Se me hace que tengo que conspirar para ayudarlo a conseguirlo. Y las cosas empiezan a darse en concreto. Bueno, la única manera de saber si esto es verdad o es mentira, tú seguramente ya sabes cuál es. Y es comprometerte en lo total con una meta en concreto. No comprometerte a medias. No decir, voy a darle 2 o 3 intentos y si no funciona me voy. Porque ese es un compromiso, ni siquiera es de a medias, es un compromiso mediocre. Entonces no pasa nada, no te sientas mal por tener compromisos mediocres en tu vida o por haberlos tenido. Lo importante no es lo que ha pasado, lo importante es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Transforma esas excusas en creencias positivas. Entonces trabaja con tus creencias, exprésalas de manera positiva. Los valores, ya tenemos las creencias estructuradas. Bien, vámonos con los valores. ¿Qué son los valores? Bueno, pues son elementos que utilizamos para medir, para evaluar las decisiones que tomamos. Por ejemplo, la seguridad. Si yo valoro mucho la seguridad y algo que me están proponiendo es muy inseguro, mi cerebro va a decir no lo hagas, porque el valor seguridad no se está identificando con ese cerebro. Una persona que valora enormemente la honestidad, que es otro valor, y se junta con alguien que lo pilla en una mentira, pues en ese instante la relación, que vendría siendo el objetivo del contacto, tener una relación, en ese momento la relación se cae, porque la confianza se cae. ¿Por qué? Porque pues ya demostraste que eres una persona deshonesta. Y por lo tanto la honestidad me permite, como valor, tomar decisiones. ¿Con quién me junto? Si yo lo que valoro es la honestidad, pues con personas honestas. ¿Con quién no me junto? Pues con personas deshonestas. ¿Con quién me uno? Etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo pasaría con cualquier otra palabra de estas, que se llaman nominalizaciones en términos lingüísticos, que son representaciones abstractas de experiencias del ser humano. Por ejemplo, honestidad, como por ejemplo amor, es otra experiencia abstracta. El cariño, ¿no? Hay personas que valoran mucho el cariño y cuando alguien que puede ser muy firme en su sentimiento de amor hacia ti, pero no lo demuestra cariñosamente, entonces tú vas a sentirte frustrada o frustrado. Te vas a sentir decepcionado o decepcionado porque dices cosas como, por ejemplo, no me ama, y a lo mejor sí te ama, pero no te lo demuestra. Y una cosa es amar y otra cosa es demostrar. Yo estaré de acuerdo en que las dos cosas van juntas y son bonitas yendo juntas, pero finalmente son dos cosas. Es como la memoria, por ejemplo, y la importancia. Mi mujer, por ejemplo, puede pensar que a mí no me importa nuestra fecha de aniversario porque me olvidé de ella. Sin embargo, una cosa es la memoria, tengo mala memoria y no recordé la fecha de aniversario, y otra cosa es la importancia. Esa relación entre memoria e importancia es falsa, ¿no? Entonces, bueno, los valores nos sirven para determinar qué hacemos y qué no hacemos. Y la relación que hay entre memoria y falsedad, por ejemplo, e importancia, es lo que llamamos regla. Voy a explicarme otra vez. Para mí es importante que se acuerde. Es importante, para mí es importante yo ser importante para mi pareja y que me lo demuestre. Y ahora yo mido esa demostración. Para eso utilizo una regla.
¿Qué pasa? Si mi regla está mal diseñada, yo voy a medir que no soy importante para mi pareja, cuando a lo mejor sí lo soy. Es decir, los elementos que uso para medir no son los correctos. Por lo tanto, tengo que definir valores y tengo que definir reglas. Tengo que definir las reglas que me permiten saber si estoy o no estoy experimentando esa situación. ¿De acuerdo? Los seres humanos jugamos mucho con las reglas. Por ejemplo, la honestidad es muy importante. Y esta persona me mintió, pero yo no digo nada, me aguanto con la mentira. Pero no que la honestidad era importante para ti, no, sí lo es, pero es más importante la compañía. Me explico. Entonces, compañía es superior a honestidad. Entonces, si violas la honestidad, puedo vivir con ellos siempre y cuando no violes la compañía. A una persona que ni me da compañía y además me miente, pues es evidente que no va a estar en mi círculo de amistades, ¿no? Bien, esto es para explicarte lo que son los valores, cómo los usamos para tomar decisiones y lo que son las reglas, que son los criterios que usamos para medir si esos valores se están cumpliendo o no se están cumpliendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tú has llegado a la edad que tienes, cualquiera que ésta sea, con unos valores específicos que ni siquiera participaste en su definición. Se te fueron quedando por influencia social, paterna, amistades, escuela, colegios, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, estás en un momento en donde te sales del asiento de atrás del autobús y dices, no, espérame, quítate del volante que yo lo voy a conducir. Y eso es magnífico. Vas a decidir cuáles son tus valores. ¿Cómo los decides? Bueno, pues en función de las metas. ¿Qué valor es mejor que otro? Bueno, en función de las metas, ¿no? Hay gente que dice, hay valores universales. Bueno, sí, es verdad que debiera haber ciertos valores universales y finalmente las religiones lo que tratan es de inculcar esos valores universales. Y están bien. No hay ningún problema con los valores universales. Solamente que esos valores universales no te ayudan a llegar a metas particulares y necesitas ciertos valores particulares. Los adaptas a la meta magna, por ejemplo, ¿no? Digamos, sobresimplificando, y de nuevo yéndome al dinero, porque es muy fácil de manejar, no por ninguna otra razón. Si yo quisiera, como meta, tener 1.000.000 de euros en el banco en un año, contado a partir de aquí, ¿qué valor sería más importante integrar en mi persona? Y esa es la pregunta que te hago. ¿Honestidad o amor? ¿Qué valor sería más importante? Bueno, yo creo, si contestaste de manera coherente, intelectualmente coherente, que ¿qué dije? Honestidad, no. Austeridad o amor, perdón. Austeridad o amor. ¿Qué valor de los dos sería más importante para alcanzar 1.000.000 de euros en el banco en un año? Bueno, de nuevo, regresando al punto, sí, para que veas que es en vivo y uno se equivoca en vivo, ¿no? Si tú tienes la austeridad como valor, es más factible que llegues dentro de un año a tener una cantidad de dinero en el banco, que si es el amor, ¿no? Lo que te mueve. No que el amor no sea importante. El punto es relacionado con la meta, que es tener 1.000.000 de euros en el banco en un año, ¿cuál es el valor más importante? Si yo, por ejemplo, quiero terminar mi carrera universitaria con todo y título, habiendo hecho la tesina, etcétera, etcétera, en el tiempo correspondiente, pues tal vez la disciplina sea un valor más importante que la aventura, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es la razón por la que cuando nosotros nos ponemos valores de tipo universal, es complicado, es difícil que alcancemos las metas particulares que nosotros nos ponemos. El siguiente paso es reforzar nuestras creencias y valores. El siguiente paso es hacer que nuestras creencias y valores se conviertan en realidades para nosotros. Realidades subjetivas, porque ninguna creencia es verdad ni es mentira. Es simplemente eso, una creencia que apoya nuestro camino a la consecución de la meta. Para ello se utilizan lo que se conoce como historias del pasado. También hay historias del futuro, ahora las comento, aunque no vienen aquí escritas, pero las quiero comentar. Las historias del pasado tienen que ver con aquellas experiencias, ya sea propias o de otras personas, que demuestran que lo que yo quiero conseguir es factible para una persona como yo, en mis circunstancias. Por ejemplo, regresamos al aspecto de no tener estudios universitarios o de carecer de un título universitario como una medida limitante o como una limitante para obtener algún resultado concreto.
Entonces yo voy a escuchar o buscar o entender historias del pasado de personas que sin ese título universitario obtuvieron el resultado concreto. Esa es una forma de entender las referencias de los demás. Muchas personas que se quieren inspirar en su camino a conseguir riquezas ven películas como por ejemplo En busca de la felicidad de Will Smith o cualquier otra película que pueda demostrar que en un momento dado alguien que no tiene la capacidad económica de nacimiento la puede generar a lo largo de su vida. Otra película interesante, por ejemplo, la de Disney, un hombre que convirtió un sueño extraordinario en una realidad y pasó varios momentos en su existencia en donde aparentemente, según cuenta en la película, cosa que debe de ser cierta, debió de comer o tuvo que comer en el cubo, en el cubo de la basura en varias ocasiones. Otra forma es en pensar en tu pasado, identificando momentos en los que has vencido tú o logrado un reto similar de importante o difícil. Es decir, algunas experiencias del pasado a lo mejor no son económicas, a lo mejor son de otra naturaleza, pero que representaron para ti una superación, un reto superado, algo que fue trascendental y fundamental en tu vida. Eso puede representar una referencia a una historia del pasado personal. Y en último lugar, como decía, para el cerebro, dado que el cerebro tiene mucha dificultad para distinguir entre presente, pasado y futuro, como podemos darnos cuenta, por ejemplo, si pensamos en un acontecimiento del pasado, es pasado, pero sin embargo las sensaciones de ese acontecimiento se vuelven a vivir en momento presente, o si creamos un momento del futuro, ya sea agradable o desagradable, esas sensaciones se viven en momento presente. Entonces el cerebro tiene complicaciones para distinguir entre presente, pasado y futuro. Entonces una de las cosas que podemos hacer es crear experiencias de futuro positivas, lo que se conocen como referencias de futuro. Es decir, verme, imaginarme, crear una experiencia mental en donde yo ya conseguí el resultado que estoy buscando. Para efectos de mi cerebro ya se convierte en una experiencia vivida. Porque te vuelvo a repetir, complicadamente distingue entre presente, pasado y futuro. Entonces, entre lo que son las historias del pasado de otras personas, entre lo que son las historias del pasado mías y entre lo que son las historias de futuro mías, es que como nosotros vamos reforzando y vamos creando esa coherencia entre las creencias y los valores. Y te decía, a lo largo de todo este proceso vamos a tener que tener control emocional. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa control emocional? Pues significa que cuando yo tenga que hacer lo que tenga que hacer, no puedo darme el lujo de tener emociones negativas, como por ejemplo depresión, negatividad, nerviosismo, que impiden que haga lo que tengo que hacer, porque finalmente es un proceso mental la construcción del mundo, pero el proceso inicia ahí, no se da ahí. El proceso inicia en la mente y se da a través de nuestras acciones. Y no es que yo sepa mucho, es que da la impresión de que así es, ¿no? Entonces, para hacer lo que tengo que hacer, el origen de toda conducta se encuentra en los estados emocionales. Necesito interpretar mis estados emocionales y necesito controlarlos y dominarlos. ¿Cuáles son mis emociones más negativas, las que yo vivo con más frecuencia? Identifícalas y enuméralas. A estas les vamos a llamar vicios. ¿Por qué? Porque te mantienen en una situación negativa en concreto. Y luego, ¿con qué emociones positivas vas a transformar esas emociones negativas? Por ejemplo, si una emoción negativa es depresión, la positiva puede ser motivación. Si una emoción negativa es frustración, la positiva puede ser paciencia. ¿Sí me explico? Es el ir creando emociones positivas para que sean virtuosas y finalmente virtudes nos ayuden tanto como a derrotar a las negativas como a mantenernos en el camino el suficiente tiempo para conseguir el resultado que estamos buscando. Encantamientos, como comentaba antes, son frases que nos inspiran o detectar las que nos desinspiran. En alguna ocasión, hace algunos años, una persona que conocí me dijo que tenía un problema de infidelidad con su pareja. Y lo que me llamó más la atención es que conforme me contaba el problema de infidelidad, que decía que él no quería pero no podía evitarlo, me decía, es que tienes que entender, Paco, que el espíritu es fuerte pero la carne es débil. El espíritu es fuerte pero la carne es débil. Repitió tantas veces esa frase, el espíritu es fuerte pero la carne es débil, que me di cuenta que era un encantamiento, que era una justificación en sus actos.
Si crees que me pasé, porque me solicitó ayuda, que me pasé las siguientes 2 horas convenciéndolo de que la infidelidad era mala, estarías equivocado o equivocada. Lo que hice fue modificar su encantamiento y modificar otra serie de cosas, pero su encantamiento era muy importante de modificar. Se lo cambié. Empecé a decirle que el espíritu era débil, pero la carne era fuerte. Oye, pero eso no es verdad. Es que me da igual si es verdad o es mentira. A partir de ahora, cuando digas el espíritu es fuerte, pero la carne es débil, dilo al revés. El espíritu es débil, pero la carne es fuerte. El espíritu es débil, pero la carne es fuerte. Y así sucesivamente hasta que modifiqué la relación que había entre ese encantamiento y su conducta. No creas que tardamos mucho tiempo. Crea tu propia frase. Yo encontré una hace algunos años. Muchas veces utilizamos las citas de personas famosas. Einstein me ha provisto a mí de muchas citas, pero hubo una en concreto de un señor que se llamó Aníbal, que fue general cartaginés y que fue el azote de los romanos hace, por supuesto, miles de años, y que Aníbal en concreto atravesó los Alpes con elefantes, cosa que era una tarea en ese momento descomunal. Y él tenía una frase, o se le atribuye, no sé si erróneamente o acertadamente, pero se le atribuye, y la frase es: encontraremos el camino o bien lo construiremos. Y quieras que no, ha sido la frase que ha ido de alguna forma edificando y construyendo mi vida. Mi vida no ha tenido caminos construidos, por lo que sea, karma, ley de la atracción, llámalo como sea, pero esa es una circunstancia estadística que se puede contar. Entonces, ¿qué he tenido que hacer a lo largo de mi vida? Construirlos. Porque dado que no están hechos, eso no quiere decir que me tenga que rendir, lo cual, o que me tenga que regresar a donde vengo. Eso lo que quiere decir es que hay que construirlo. Y por último, las que nos definen son las conductas diarias, son las rutinas diarias de nuestra conducta. La gente te define, te evalúa, te identifica por lo que haces todos los días, por las cosas que repites una y otra vez cada día. Vamos a pensar en una serie de cosas que yo tengo que hacer todos los días para implantar los valores que escogí como parte de mi conducta. Esto lo saqué o lo copié de alguna forma del método o estrategia que utilizó Benjamin Franklin para implantar en su conducta 13 valores concretos que él quería dominar. Lo dividió 52 semanas entre 13 y le dio a 4. Y dijo, o estableció, planeó, pasarse 4 semanas seguidas tratando de implantar un valor. ¿Cómo sabía él que lo estaba implantando? Por acciones. Él quería, o más bien, no quería acostarse ese día, a menos que hubiera hecho algo que determinase que había cumplido con ese valor. Por ejemplo, caridad. Entonces, yo no le tengo que dar dinero a todas las personas que me encuentren en la calle y me pidan, pero no me voy a dormir, no me voy a acostar ese día, a menos que encuentre a una a quien yo le pueda dar o mostrar mi caridad. Benjamin Franklin, un hombre muy, muy brillante, padre de la nación americana, el hombre que inventó los lentes o las gafas bifocales, en fin, este hombre era muy brillante, tan brillante que siglos después se creó la enciclopedia Franklin Covey, que se vendió por toneladas de papel, en donde los ejecutivos que se preciasen de ser ejecutivos de alto nivel en aquella época, te estoy hablando por el año 1980, por los 80, por los 75, de ahí para arriba, tenían que tener una agenda de esa naturaleza, porque era una agenda de control del tiempo. La realidad era que tardabas más tiempo en llevar la agenda que lo que te ahorraba llevarla. Pero era muy interesante en términos de estructura, en términos de implantación de valores. Era toda una agenda con ideología. Se llamó la agenda Franklin Covey, la agenda Franklin de administración del tiempo. Hicieron mucho dinero en aquella época. Desde luego hoy en día está totalmente desvirtuada. Pero, porque, en primer lugar, porque nadie llevaría una agenda de papel. O más bien poca gente llevaría una agenda de papel, la mayoría de nosotros llevamos una agenda digital, ¿no? Pero en cualquier caso, porque llevaba tanto tiempo llevar esta agenda que no tenía sentido. Entonces, bueno, de nuevo, igual que en todos los puntos anteriores, si tienes que detener en este momento el vídeo, y yo te recomiendo que si es la segunda vez que lo ves, lo detengas, te pongas a hacer en este momento tu código de conducta. Son 5 o 6, no tienes que llenar las 6, las que sean que tienen que ver con las cosas que todos los días tienes que hacer para
mover tus valores. Ahora vamos a integrarlo. Vamos a crear ahora nuestro nuevo ego, ¿no? ¿Cómo se integra? Bueno, primero elaboras un mapa personal, que es lo que hemos estado haciendo. Te voy a enseñar, voy a darte la siguiente diapositiva contiene los elementos más importantes del mapa personal. No quiere decir que no los escribas en las hojas anteriores, sino que de las hojas anteriores lo pases a este mapa que puedas llevar contigo y leer cuando te sea necesario. Yo te recomiendo exponerlo colectivamente con congruencia a amigos o algún grupo de personas que puedan colaborar, por supuesto, con tu futuro y con tu desarrollo. Y que te midan en términos de congruencia. Oye, ¿qué tan congruente está siendo esta persona explicando lo que está explicando, ¿no? Eso te va a dar compromiso y ese compromiso finalmente te va a llevar a tu destino. Este es el mapa personal. En la parte superior, si te das cuenta, puedes escribir tu meta, tu sueño, tu deseo. Lo que escribiste anteriormente quizá lo puedas aquí resumir, poner en palabras mucho más concretas, tal vez. No necesitas tanto detalle. Luego yo recomiendo por lo menos identifiques una creencia negativa, la más grande negativa que tengas, que puede ser tiempo, dinero, edad, yo qué sé, cualquiera que sea tu creencia negativa más grande, que impida conseguir la meta en concreto. Luego, por lo menos tener dos creencias que apoyan tu meta. Todas las personas que se proponen algo lo consiguen, por ejemplo, ¿no? Etcétera. O cualquier otra creencia que pueda soportar, que pueda apoyar que tú consigas la meta. Luego al lado tenemos los valores, escribir los 4 valores más importantes, las mismas 4 reglas de los valores. Acuérdate que los valores son importantes en la medida en que los puedas experimentar. Luego detecta tus emociones o vicios, puede ser 1 o 2. Encuentra tus virtudes que vas a utilizar para colocarte consistentemente en estado emocional, y finalmente tienes tu código de conducta. Y este es tu mapa personal. Si llevas tu mapa personal contigo y lo estudias 2 o 3 veces al día, en un mes, no te doy más, tú estás viendo transformaciones en tu mundo. La pregunta que nos hacemos aquí, ¿qué es primero? ¿Los resultados que me demuestran que puedo, o creer que puedo y entonces conseguir los resultados? Es lo que yo llamo la aspiradora que se aspira a sí misma, como la famosa caricatura de la pantera rosa, en donde una aspiradora se aspira a sí misma. O la impresora 3D hoy en día, que se imprime a sí misma. ¿Qué fue primero? ¿Fue primero el cambio tuyo personal o fue primero el cambio de mundo? Lo que sea, de cualquier forma, es la serpiente que se muerde la cola. No hay origen y no hay final. Lo único que tú sabes es que tú quieres conseguir resultados diferentes a los que tenías. Y esa respuesta que estás buscando no está en otro lado más que aquí y ahora. No la busques en ningún otro curso, no la busques en ningún otro libro. Sí, no que no leas más, no que no vayas a más cursos, por supuesto. Hazlo por disfrutar, no porque ahí vas a encontrar, ahora sí voy a encontrar la respuesta. Porque la respuesta está aquí y ahora, no te tienes que ir más lejos. Aquí y ahora. Lo cual me lleva a que aquí y ahora solamente te puedo dar las gracias por haber estado presente durante este curso. Y porque, dado que nuestro cerebro no distingue entre realidad y ficción, te puedo asegurar que el haber estado juntos fue para mí una de nuestras más hermosas realidades que podemos compartir. Muchas gracias, haz lo que tengas que hacer, pero crea un mundo mejor porque todos nos beneficiaremos de ello. Gracias.